la incredulidad, la falta de fe, ¿será pecado? ¿Sí? ¿La falta de fe será pecado? Y si es pecado, la falta de fe, ¿de qué manera nos afecta este pecado en nuestra vida? Jesús dijo, si tuvieras fe como un ¿qué? Grano de mostaza. A lo que él se estaba refiriendo no es solamente el hecho de que es algo muy pequeño. Él explica grandemente la forma en que está tomando esta comparación. Dice, la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero una vez que se siembra y que empieza a crecer, dice, se vuelve la mayor de las hortalizas. ¿Qué quiere decir? Que no se queda como pequeña, sino que va creciendo. Entonces cuando nos dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no quiere decir que si tuvieras una fe muy pequeña, sino que si tuvieras una fe que va ¿qué? Creciendo, entonces le dirías a este monte. Pero nosotros a veces malentendemos el pasaje y pensamos diciendo, bueno, Jesús dijo que si tuviera una fe ¿qué? Pequeña, y yo no veo que esa fe traslade montes de un lado a otro. No es tu fe pequeña la que lo va a hacer, es la fe que crece. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos, ¿qué? Ellos estaban dando cuenta, llegó un momento en que reflexionaron que verdaderamente la falta de fe les estaba afectando. Cuando aquel hombre trajo a su hijo que estaba poseído por un demonio, cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, donde solamente un grupo de sus discípulos pudieron ver que el rostro, la ropa, la gloria de Jesús fue transformada. Cuando ellos regresaron, había un alboroto entre los discípulos y había un hombre, y este hombre le dijo, Señor, si puedes hacer algo por mi hijo, hazlo por favor. ¿Sí recuerdan ese pasaje, verdad? Dice, ¿por qué he traído a mi hijo? Ya le explicó, mi hijo es atormentado gravemente por un demonio, y a veces lo arroja al fuego y a veces lo arroja al agua. Lo que pretendía ese espíritu, ¿qué era? Matarlo, porque el enemigo solo vino para matar, hurtar y destruir. Dice, y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron echarlo fuera. En lo que yo voy explicando otras cosas, busque ese pasaje en su Biblia. Todos me dijeron que se acordaban del pasaje. Supongo que saben dónde está. Entonces la falta de fe nos impide servir ¿a quién? A Dios. No es solamente el hecho de que usted diga, bueno, es que no tengo fe. Bueno, si no tienes fe, entonces estás en un problema, porque esa falta de fe es lo contrario a lo que dice la Escritura, que es la fe. Leíamos en semanas pasadas en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces la falta de fe, ¿qué es? Que no tienes certeza en lo que estás ¿qué? Esperando. La convicción de lo que no se ve. La falta de fe entonces es falta de convicción. No tienes una convicción, entonces eres como las olas, las ondas del mar, llevado por tus sentimientos, llevado por tus esperanzas, pero no tienes el ancla que te mantiene a flote, el ancla de la fe. ¿Ya tienen el pasaje, hermanos? ¿Cuál es ese pasaje? Entonces estamos en Mateo capítulo 17, versículo 14. En el 18, después de lo que les platiqué, de que el hombre les dijo que trajo a los discípulos, mas no pudieron ¿qué? Echarlo fuera.
Y reprendió Jesús, perdón, 17 dice, reprendió Jesús, respondiendo Jesús dijo, Mateo 17, 14, 18. 17, vamos a estar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación, ¿cómo? Incrédula, incrédula. ¿Qué es la incredulidad? Falta de fe. Y la falta de fe te lleva a otra situación. Jesús les reprocha, les dice, incrédula y perversa. ¿Por qué hay perversión en la incredulidad? ¿Por qué es una perversión? Vamos a verlo en una forma muy interesante. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque Jesús les dijo, yo les doy poder y autoridad para echar fuera demonios. Pero ellos, por falta de fe, no pudieron echar fuera a ese demonio. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y entonces Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Vinieron los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Bueno, Jesús ya les había dicho cuál era la principal situación. ¿La falta de qué? La falta de fe, la incredulidad. Jesús les dijo, por vuestra poca ¿qué? Fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero tu fe no debe de quedarse como el grano de mostaza, debe de crecer, debe de expandirse, debe de fortalecerse, debe de aumentarse. ¿Cómo se hace esto, hermanos? Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como el grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no se refiere solamente al asunto del demonio, sino a cómo fortalecer tu fe, solamente a través de oración y ayuno. ¿Amén? Ahora, si la falta de fe es un pecado, ¿ustedes creen que pecando podremos agradar a Dios? ¿Pecando podremos agradar a Dios? No. Porque esa falta de fe va a impedir que nosotros agrademos a Dios. ¿Amén? Sin embargo, vamos a ver que esa falta de fe nos lleva a esa perversión. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por el desierto, ellos tuvieron que enfrentar varias circunstancias adversas, como llegaron al punto primero que estaban en una encrucijada, el mar en un lado, el ejército egipcio en el otro. Dios les abrió un camino que nadie pensaría que se pudiera ¿qué? Abrir. Les mostró su poder, les mostró su grandeza, les mostró su fidelidad. Les dijo, estos egipcios que hoy ven, nunca jamás los volverán a ¿qué? A ver, o sea, no tengas tú temores, porque Dios está con nosotros. Cuando vemos cosas maravillosas, Dios nos está mostrando, nos está alentando, nos está motivando a cultivar nuestra fe. Es como cuando el polluelo que nace del cascarón depende de la madre y del padre para alimentarse, y mientras va creciendo, van creciendo sus alas, van creciendo sus plumas. Va a llegar un momento en que ese polluelo tiene que dejar el nido, pero él ve a sus padres volar, pero él no ha todavía volado. Algunos pájaros empujan a sus hijos, los arrojan ¿de qué? Del nido. Ustedes han visto esos pajaritos que están en los nidos,
que mientras están chicos de todas maneras fortalecen sus alas, ¿verdad? Aletean, aunque todavía no pueden ¿qué? Ellos han ejercitado, pero va a llegar un momento en que ellos tienen que saltar, tienen que volar, y esto no lo van a hacer si se mantienen ¿dónde? En el nido. El padre y la madre empujan, y uno diría es feo, ¿no? Pero es necesario. Y cuando ese pajarito ve que está cayendo, ¿qué hace? Aletea y se da cuenta que puede ¿qué? Volar. Hermanos, el Señor a veces nos empuja a situaciones para ver cómo está nuestra fe. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando llegaron a un lugar donde no había agua, ellos, esa falta de fe les lleva a la perversión. ¿Qué es la perversión? Quejarse de ¿qué? De Dios. Nos trajiste a morir, ¿en dónde? En el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado ¿dónde? La falta de fe nos lleva a la perversión. Perversión es quejarnos delante de Dios. ¿Usted se ha quejado? Tenga cuidado. Dios les dio agua de la roca. Después se quejaron porque tenían falta de alimentos. Dios les mandó maná del cielo. Todo lo que Dios hizo es para que ellos fortalecieran su ¿qué? Su fe. Cuando llegaron al punto de entrar a la tierra prometida y enviaron a los 12 espías, cuando ellos regresaron con las novedades, se supone que el pueblo de Israel ya había visto muchas maravillas. ¿De parte de quién? Una columna de nube les seguía todos los días en el día para que ellos no se quemaran. ¿Con quién? Con el sol. Y en la noche esa columna de nube se convertía en una columna de ¿qué? De fuego, para darles calor y alumbrarles su camino. ¿Habían visto maravillas? ¿Deberían de tener su fe fortalecida? Pero ellos escucharon más las malas noticias. La falta de fe te enfoca en los problemas, te enfoca en las dificultades en vez de enfocarte en el Dios grande y maravilloso que nosotros tenemos. Varias predicaciones hay hermanos que mencionan esto. Dice, no digas que tu problema es grande. Dile a tu problema que tú tienes un Dios que. La falta de fe nos enfoca en el problema. No tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes esto, no tienes lo otro. Si sigues con falta de fe, te va a llevar a la perversión, a equivocarte, a tomar decisiones equivocadas. Voy a poner un ejemplo muy práctico, y varios han caído en ese problema. Por eso hay situaciones difíciles aquí en la iglesia. Todos tenemos necesidades, hermanos. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos necesidad de un trabajo, ¿o no? Pero mi necesidad, si yo me enfoco en mi necesidad y no me enfoco en Dios, que es poderoso para suplir mi ¿qué? Mi necesidad, voy a estar enfocado solamente en mi problema, en mi necesidad. Y entonces siempre el enemigo va a ver mis debilidades, mi necesidad. Y por ahí siempre alguien va a acercarse y decir, mira, te ofrezco este trabajo, pero lo único que tienes que hacer es venir ¿quién? Los domingos. ¿Tienes fe o no tienes fe? Allí es donde se debe de ver ¿qué? Porque la fe se ve, ¿o no? No, es que yo tengo fe acá en mi mente, en mi corazón. No, hermano, la fe se ve en tus decisiones, en tus acciones. Entonces tú dices, no, pues voy a trabajar el domingo porque tengo necesidad. ¿Qué le dijiste a Dios? Señor, discúlpame, yo voy a buscar proveer mis necesidades y tú vas a quedar en un segundo o en un tercer plano. Es una perversión, es una equivocación. Si tú te aferras y dices, no, yo sé que Dios me va a proveer, y Dios me va a proveer incluso aunque no tenga trabajo. ¿Cuántos lo han visto así? Bueno, entonces el pueblo llegó a esa decisión, pero se enfocaron más en los problemas que en las promesas de ¿quién?
de Dios. Habían visto que Dios nunca los había dejado, nunca los había abandonado. No podremos, porque son gigantes, porque son ciudades amuralladas, no podremos. Mejor, otra vez, la perversión. Mejor nos hubiéramos quedado en donde, en Egipto. Mejor, fíjense lo que decimos, porque hay que tener mucho cuidado. Esa perversión nos puede llevar incluso a la ruina. Mejor hubiéramos muerto en este ¿qué? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué dijo Dios? Bueno, Ahí se van a quedar. ¿es lo que quieres? ¿Es lo que quieres? Dice que en esa parte hasta airaron que Dios contra ellos. Dios se enoja, se molesta. No sé si alcancemos a leer todo, pero bueno, estoy más o menos tratando de sintetizar. Entonces ten cuidado, porque la falta de fe te lleva a la perversión, te lleva a provocar a ir a ¿quién? Dice, no puede ser, este pueblo continuamente me está ¿qué? Provocando. ¿Has provocado a Dios? ¿O hemos provocado a Dios por nuestras decisiones? ¿Hemos provocado a Dios por nuestra falta de fe? Vamos a ir a Hebreos. En el capítulo 11 nos habla de la fe. Es pues la fe, ¿verdad? Y habla de los héroes, o se llama aquí los héroes de la fe. Por fe Abraham, por fe por fe el otro, por fe aquello. Que dice que aunque sufrieron y a veces no recibieron lo prometido, no por eso dejaron de tener ¿qué? Fe. Pero entonces dice, ¿perdón? En el 3:7 habla, ¿no? 3. Capítulo 3, versículo 7. Y en el 16 habla cuando le provocaron a Dios. Ok, Hebreos 3. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si Dios te está hablando, cuando venimos a congregarnos como iglesia, debemos de tener una expectativa. La expectativa no es solamente alabarle y adorarle, aunque es necesario y para eso estamos aquí, pero la expectativa también debe de ser escuchar la voz de ¿quién? De Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos dice cada estudio? ¿Qué nos dice cada sermón? ¿Qué nos dice cada profecía? Si oyeres hoy su voz, si Dios te está hablando, ten cuidado de no endurezcáis vuestros corazones. El endurecer el corazón aquí se refiere a no abrirnos a ser receptivos a la palabra de ¿quién? A la palabra de Dios. Como en la provocación, como en Meriba, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, lo probaron en muchas ocasiones. Dice que llegó un momento en que murmuraban de Moisés, dijeron, ya estamos hartos de este maná, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. ¿Qué les costaba? No les costaba nada, solamente salir temprano, llevar sus ollitas, recoger, se preparaba, se comía solo, se preparaba en tortitas, había una gran variedad de hacer la forma de alimentarse con ese maná. Queremos carne, siempre estoy pensando solamente en mis necesidades, en mis gustos, quiero que carne, Dios te está dando algo, pero tú no quieres eso, tú quieres otra cosa, ¿verdad? Y esa otra cosa probaron a Dios. ¿Queremos qué? Dice que Dios trajo un viento que arrastró codornices, y ellos solamente tenían que poner redes, y se atraparon muchas codornices y comieron, pero Dios se los dio, pero enojado también. Dice, les voy a dar carne hasta que les van a comer, hasta que les salga por la nariz, porque le provocaron ¿a qué? A ira. Dios pudo haberles dado carne, pero
con la actitud correcta también. Decirle, Señor, por favor, Señor, si es tu voluntad, si pudieras ayudarnos. Pero le exigimos ¿a quién? A Dios. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, no un año, no dos, no tres, 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan, ¿cómo? Poníamos el ejemplo de las olas, ¿verdad? De un lado, está usted aquí, de repente siente mucha bendición, estuvo muy bonito el servicio, se va a su casa y sigue viviendo su vida igual. ¿Falta de qué? Falta de fe. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido ¿qué? Mis caminos. Por tanto, juré en ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Hay iglesias donde se distorsiona el asunto del reposo y del día de reposo y son muy aparentemente, porque las apariencias son fáciles de cubrir. No, es que nosotros nos reunimos los sábados porque el sábado es el día de ¿qué? De reposo y nosotros no comemos carne de puerco porque cumplimos la ley y esto y lo otro. Bueno, ellos tienen sus justificaciones. Pero aquí habla de un reposo y ese reposo no habla de un día, habla de una relación, de entrar a la presencia de ¿quién? De Dios. Por tanto les dije, no entrarán en mí, ¿qué? En mi reposo. ¿Se refiere a un día? No, se refiere a una forma de vivir delante de quién. Versículo 12, y ahí márquelo, subráyelo, apréndaselo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. La incredulidad te está convirtiendo en que tu corazón sea ¿cómo? Malo. ¿Por qué mi corazón es malo? Por mi incredulidad. No haya corazón malo de incredulidad para apartarse ¿de quién? De Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo tenemos que exhortarnos? Cada día, hermano, hermana. Sigamos fieles el camino de quién. Entre tanto que se dice que. Ahora, hay que entender esto. Hoy tenemos oportunidad. Hoy podemos hacerlo. Si no lo hiciste ayer, no lo hiciste antier, pero hoy puedes ¿qué? Comenzar. Pero mañana no tienes la seguridad, porque ninguno tenemos la seguridad de estar aquí el día de. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de quién. Y ya dijimos que la falta de fe, ¿qué es? Es pecado. Si tú sigues con falta de fe, tu corazón se va a endurecer. Aunque tú no quieras, tu corazón se va a endurecer y no vas a ser sensible a la voz de Dios. Vas a escuchar la voz de Dios, pero es como si no la escucharas, porque no reaccionas a la voz de quién, de Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, ¿cuánto? Hasta el fin, nuestra confianza, ¿de cuándo? Del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes fueron? Hace el ejemplo de aquellos que vieron sus maravillas en el desierto. Sin embargo, cuando tenían que tomar la decisión, ellos se echaron para atrás. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Cuyos cuerpos, ¿qué pasó con sus cuerpos? ¿Cayeron dónde?
ojalá nos hubiéramos muerto en este ¿qué? Desierto. Ojalá nos hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que ¿qué? Ahora, no era una opción, hermanos, no era una opción. Dios los trajo hasta el límite de la tierra prometida y no era una opción. No les dijo, a ver, ¿quién quiere entrar? ¿A quién le gustaría entrar? Les dijo, levántense y ¿qué? Entren. Tomen en posesión la tierra porque yo se las he ¿qué? He dado. Desobedecieron. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas y qué no has hecho? ¿Estaremos obedeciendo? ¿Estaremos desobedeciendo? Dice, y vemos que no pudieron entrar, no porque Dios no les haya ayudado, no porque Dios no haya tenido poder, no porque Dios haya fallado. ¿Quiénes fueron los que fallaron? No pudieron entrar a causa ¿de qué? Incredulidad. ¿De qué es el tema de hoy? Incredulidad. No has podido recibir lo que Dios te prometió porque incredulidad. No tienes el mejor trabajo que le has pedido a Dios. ¿Por qué? Por la incredulidad. No has podido hacer esto, hacer aquello, ha ido aquí, ha ido allá. Quizás deberías de tener ya un transporte, un carro, un vehículo, lo que sea. ¿Por qué? Le decimos a Dios, ¿por qué, Señor? Por tu incredulidad. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Capítulo 4. Temamos pues. Esa es otra situación. No me importa, ¿no? Es como aquellos que le llaman la atención. Estaba yo, bueno, ¿para qué explico? Alguien que le llamaron la atención, ¿no? Y en vez de decir, no, pues sí, tienes razón, ¿no? Así. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero es que esto y lo otro le estaban regañando fuerte y él le entraba por un oído y ¿qué? Temamos. ¿Qué quiere decir temer? Tengamos respeto, tengamos reverencia. Dios te está hablando fuerte, cuidado. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en ¿dónde? Esta promesa está todavía presente hoy. Alguno de vosotros parezca no haberlo ¿qué? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. No somos diferentes a ellos. Hemos visto las maravillas de Dios. Hemos sido rescatados de la esclavitud. Ese Egipto representa el pecado, el mundo. Hemos sido trasladados de las tinieblas ¿qué? A su luz admirable. Nosotros somos iguales que ¿quiénes? Pero somos iguales también en muchas otras cosas. ¿Qué hemos dicho? No, mejor me voy a regresar ¿a qué? Al mundo. Quiero seguir haciendo las cosas que hacía ¿qué? Antes. Dice, pero no les aprovechó. ¿Qué pasó con ellos? ¿Vieron las mismas maravillas? No les ¿qué? El oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe. Puedes estar aquí 10 años, 15, 20, 25, oyendo cada domingo, oyendo la palabra. Puedes tener predicaciones todos los días en tu casa, puedes tener un canal preferido de predicaciones en YouTube, pero si no tienes fe, ¿de qué te va a servir? De nada. Si no tienes fe para aplicar la palabra, entonces, ¿de qué te va a servir? No fue acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído, ¿cuántos hemos creído? Y el creer es lo opuesto a la incredulidad. El que ha creído dice, sí, yo le creo ¿a quién? A Dios. Los que hemos creído entramos en esa relación que es el reposo de la manera que dijo. Ok. Entonces más adelante sigue hablando de esto, usted léalo en casa. No se quede solamente, también falta de incredulidad es eso.
limitarse. Hoy vengo, escucho, pero no me llama la atención. ¿Será que lo que el hermano está diciendo será que está de acuerdo a lo que dice que la palabra? O este pasaje me llamó la atención, estos versículos que leímos el domingo. Voy a leer todo el libro, voy a estudiarlo. Eso es tener ¿qué? Fe, porque yo sé que Dios me va a hablar. Ahora, entonces, esa fe se debe de crecer. ¿Cómo crecer nuestra fe? ¿Cómo crece nuestra fe? Dependencia ¿a quién? A Dios. Obediencia ¿a quién? A Dios. Ya dijimos que la fe se ve, lo hemos dicho en varias ocasiones, solamente lo voy a comentar brevemente. Cuando Jesús estaba en aquel lugar que estaba predicando en una casa y la casa estaba llena, la gente estaba en las puertas, la gente estaba en las ventanas, todos querían escuchar lo que Jesús estaba ¿qué? Hablando, y trajeron a un paralítico, lo trajeron unos amigos en un camastro, ¿no? Y lo querían poner delante de Jesús. ¿Con qué expectativa tenían ellos? Para que este hombre fuera ¿qué? Sano. Pero no pudieron entrar por la puerta, no lo podían meter por las ventanas, la casa estaba llena y la gente no quería ¿qué? Moverse. Se les ocurrió subirlo ¿a dónde? Al techo. Quitar un pedazo del techo implicaba hacer un daño a la casa, pero ellos tenían que volver a ¿qué? Arreglarlo después. No les importó. Hicieron un hoyo y lo bajaron con cuerdas. ¿Dónde estaba quién? Si no pudimos meterlo por ningún otro lado, vamos a meterlo por ¿dónde? Por el techo. Dice que Jesús, viendo la fe, ¿de quiénes? De ellos. Entonces la fe se ve, hermano. La fe, no digas, no, yo tengo fe, pero no le crees a Dios. Yo tengo fe y llegas tarde. Yo tengo fe y no vienes el domingo. Yo tengo fe, no tienes fe, porque la fe se ¿qué? La fe se ve. Yo tengo fe, pero no vienes ya los miércoles a la oración. Es que tengo frío. Los miércoles te da frío, ¿no? Hermanos, la fe se ¿qué? Hay que tener cuidado, porque un poquito de levadura, ¿qué dice? Leuda. Empiezas a decir, a justificarte. No, pero Dios sabe, ¿no? Dios conoce. Dios sabe que yo tengo ganas, pero Él sabe que hoy no puedo ¿qué? Ir. Él sabe, ¿verdad? Que hoy voy a ir a hacer este negocio. Dios sabe que tengo ¿qué? Necesidad. No permitas que tu necesidad sea un estorbo para las cosas de ¿quién? De Dios. Porque es muy fácil justificarnos. Todos tenemos justificación. No, yo creo que lo que yo hago está ¿qué? Está bien. Hay un dicho por ahí, he escuchado a muchos hermanos que lo comentan. Le dicen, quizás para otros, ¿verdad? Le dicen, pregúntale a Dios. ¿Nosotros le preguntamos a Dios? ¿Todo lo que hacemos le preguntamos a Dios? ¿O primero lo hacemos y luego le decimos, Señor, tú sabes, ¿verdad? Tú sabes. Ya hago las cosas, me salieron mal, ¿no? Y entonces sí digo, ay Señor, ¿por qué me salieron mal? Porque no tomaste en cuenta a quién. A Dios. Ese reposo, ese lugar de intimidad con quién. Si tú hablas con Él, las cosas cambiarán ¿qué? Orando. Cualquier necesidad, dice el canto, lo puedes superar. ¿Cómo? Orando. Hay otro canto hermoso también que ya no cantamos porque tiene muchos años, que dice, fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. ¿Tienes una necesidad? Créele a Dios. Probadme, dice. Oh, voy a tocar otro tema también. Falta de fe, ¿en qué se ve? En que no cumplimos con Dios en sus diezmos. Probadme ahora en esto, dice el Señor. ¿Quieres probarme? Pruébame esto. Traed todos los diezmos ¿a dónde? Y hay alimento en mi casa. Hay muchos hoy en día, todo el mundo es opinólogo, ¿no? Muchos dicen, no, es